Hola, bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol, que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Hola, esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. A mí me gusta el fútbol, por eso veo Fútbol por Dentro. Síganos en las redes sociales, no se lo pierdan. Y ya estamos de regreso en Fútbol por Dentro y hoy aprovecharemos nuestros 27 minutos semanales para hablar de la vida de un hombre de fútbol. Un jugador fundamental en los títulos alcanzados por los míticos Granjeros de Camagüey en la década del 70. Formador de varias generaciones de futbolistas en territorio santiaguero y directivo del fútbol cubano por más de 3 décadas. Todo lo que he hecho en mi vida y todo lo que he tenido ha sido gracias al fútbol, a pesar de todas las dificultades que he tenido en el mismo fútbol. El Vila jugador, el Vila directivo, el Vila técnico es el mismo Vila. Y creo que en todas las facetas que he estado siempre he aportado al fútbol cubano. Porque cuando era atleta aporté a mi provincia, aporté al país, aporté al desarrollo y hubo rivalidad en el fútbol. Como dirigente también tuve rivalidad. Y como le dije a una persona una vez, yo tengo el orgullo de haber sido el 14 en las provincias como santiaguero, en la provincia del Cuba, pero también tengo el orgullo de haber sido el primero escolar, el primero juvenil, el primero en femenino. Entonces es un orgullo para mí todas las facetas que he tenido en el fútbol, porque todo lo que he hecho lo he hecho por el fútbol. A ver si tenía un poco de suerte y cuando vuelva, pero seguiría jugando igual y dándolo todo por mi camiseta, por la camiseta de Camagüey, por la camiseta de Granjero, por aquellos como Amador Fernández, que fue el comisionado que me hizo a mi futbolista, como Luis Rojo, más conocido para nosotros Mascota, que me hizo futbolista a mí, hizo futbolista a Bonora, hizo futbolista a Garcés. Ese sería y volvería a ser jugador de fútbol de Camagüey. Y después también sería jugador de fútbol de Santiago de Cuba, como lo hice en este momento. Lázaro Vila Fornaris comenzó a jugar al fútbol a temprana edad en su natal municipio de Santa Cruz del Sur, en Camagüey. Después de destacar en un campeonato provincial jugado en la principal urbe agramontina, Vila es captado para la AIDE provincial, donde comienza a desarrollar sus habilidades futbolísticas junto a compañeros como Antonio Garcés y Agustín Pérez. Su participación en los primeros Juegos Escolares marcaría el debut a nivel nacional de un delantero que dejaría su huella vistiendo la camiseta de los míticos Granjeros de Camagüey. Comienzo la práctica de fútbol en un pueblo chiquito que se dedica a la pesca en Santa Cruz del Sur, en 1962. En este mismo año participo en competencias provinciales en la ciudad de Camagüey y soy seleccionado para la AIDE de Camagüey porque me destaqué en los Juegos Escolares Provinciales de ese año en la provincia. Y participo en los primeros Juegos Escolares Nacionales que se jugaron en La Habana, que fueron inaugurados por el comandante Fidel Castro en el antiguo sinódromo, hoy Eduardo Saborí. En 1968, y tras quedar líder goleador del Campeonato Nacional Juvenil, Lázaro Vila es incluido en el grupo de jugadores que formaría parte del equipo Granjeros. Con apenas 17 años, el delantero de Santa Cruz del Sur hace un buen torneo bajo la conducción del húngaro János Soke y como reconocimiento a su actuación es convocado a la selección nacional, que por aquel entonces dirigían el coreano Kim Jong-ha y el habanero Sergio Padrón. Tras su experiencia en la selección mayor, Vila se incorpora al equipo nacional juvenil, con el que participa en los Juegos de la Amistad y en los Juegos de Norte Centroamérica y el Caribe. Participo en el Campeonato Nacional Juvenil de 1968, donde quedo líder goleador del mismo. Y por la actuación que tuve en los Juegos Juveniles, soy llamado al equipo granjero de la provincia de Camagüey, conjuntamente con varios jugadores destacados de Camagüey, como Pérez Fortún, Mario Manlina Navarro, Pedroso, Chicha, el primer Chicha que jugó fútbol, el mayor, que tuvo varios años en la selección nacional, y ese año fuimos campeones nacionales. Ir a esta preselección fue un honor y algo muy grandioso y a la vez algo
que me emocionó mucho. Pues cuando llegué a ella, me encontré como jugadores como Dulce Nombre, Amaurinoa, el Goyo Dalmao, jugadores que ya eran famosos en Cuba y que yo a cada rato lo veía por la televisión. Y yo solamente con 17 años verme con todos estos atletas fue muy emocionante para mí y una experiencia muy grande. Prácticamente yo era un niño y ahí paso a la ESPA Nacional y paso al equipo nacional juvenil de Cuba y participo entonces en los Juegos de Amistad en Polonia y en el norte centroamericano y del Caribe, del cual soy subcampeón del norte centroamericano y del Caribe. Convertido en uno de los ídolos de la afición camagüeyana, Lázaro Vila anotó goles que valieron campeonatos para Granjeros. Uno de los más recordados por el delantero de Santa Cruz del Sur fue el de la final de 1970 contra el elenco de Industriales en el estadio Cándido González. A pesar de sus relevantes actuaciones en los torneos domésticos, donde consiguió premios individuales y colectivos, Vila no logró hacer el grado a los principales eventos internacionales de la década del 70. Como ustedes deben saber, en estos años habían 6 provincias. Y estas 6 provincias habían 2 equipos. Por ejemplo, Oriente y Granjero. Estaba el campeón de Oriente y Granjero, que era una selección de Oriente con Camagüey. Pero siempre esta selección Oriente tuvo sus atletas en el campeón y nosotros con atletas camagüeyanos y de Ciego de Ávila hacíamos el Granjero. Fue un equipo que por primera vez en la historia del fútbol cubano, después del triunfo de la revolución, fue campeón nacional, porque siempre habían sido los equipos de La Habana en aquellos tiempos. Fuimos campeones nacionales, nos dirigió un húngaro, Llano Esco, que le debemos mucho a Llano, el desarrollo del fútbol en ese tiempo en Camagüey, y había una gran rivalidad como equipo. Habían 6 provincias, era un torneo de pocos juegos, pero con unas grandes condiciones para jugar fútbol. Jugaba en ese equipo, fuimos campeones por primera vez con el húngaro en 3 años consecutivos. En esos 3 años consecutivos yo fui el líder goleador de Cuba y el máximo goleador, y creo que por ahí tengo un récord, que soy el único que siendo campeón nacional en mi equipo, fui líder goleador también del equipo, porque hay otros que han sido más veces líder goleadores, pero no han sido su equipo en esos momentos, sino campeón nacional. Cosas que pasaron en el deporte, que pasan en el deporte. Tuve buenas oportunidades, hice equipo nacional, hice varias giras con la selección nacional de Cuba, pero nunca pude hacer el equipo unos centroamericanos ni unos panamericanos. Me acuerdo que aquí mismo en Santiago de Cuba, en Guillermo Moncada, fui el único cubano que la anotó a la U de Chile. Y cuando llegué al equipo nacional, a la preselección, debe jugar yo mi posición, me pusieron a jugar defensa central. ¿Para qué? Para eliminarme rápido como lo hicieron. Y no pude participar con el equipo nacional en los panamericanos que estaban previstos para ese año. Y así muchas cosas que me pasaron, pero siempre con el aquel de que me gustaba el fútbol, seguí jugando, seguí representando a mi provincia con honores. Después jugué con Santiago de Cuba, representé a la provincia oriental en aquel momento, fui subcampeón nacional con Minero, y toda mi vida ha sido el fútbol. Y en estos momentos tengo ya cierta edad y sigo trabajando para el fútbol y para el desarrollo del fútbol cubano. Luego de vestir por varios años la camiseta de los míticos Granjeros de Camagüey, en 1975 Lázaro Vila se traslada hacia Santiago de Cuba y hasta 1978 defiende los colores de ese territorio en el campeonato nacional. Una vez cerrada la etapa como jugador, Vila comienza a trabajar como entrenador en la capital santiaguera, hasta que a principios de los 80 asume como metodólogo provincial de fútbol. Una función que alternaría con la de director técnico del equipo de Santiago de Cuba en los campeonatos nacionales de 1991 y 1992. Yo salgo de Granjero y yo me caso aquí en Santiago de Cuba en 1973. Y ese año juego, en el 74, juego aquí en el estadio que estamos sentados, en el Maceo, que era de hierba y era de madera. Y juego con Granjero, que fue mi último año jugar con Granjero, y discuto el campeonato nacional con Industriales, donde perdimos, o empatamos mejor dicho, y este empate nos llevó a no ser el primer lugar nacional, sino el segundo lugar. Ahí dejo de jugar
causo matrimonio aquí en Santiago de Cuba y ya me quedo en Santiago de Cuba a vivir y juego entonces el otro año. Camagüey me da permiso y juego con Minero. En un momento, en el año 91, 92, nosotros teníamos un entrenador, un muy buen entrenador, pero se enferma de los nervios y ya estábamos clasificados en la final del Campeonato Nacional de Cuba. Ahí no me quedó otro remedio y agarro la rienda del equipo Santiago de Cuba. Lo dirijo y este equipo ya estaba en las finales y este equipo coge el segundo lugar nacional. Al otro año la Dirección de Actividad Deportiva de Santiago de Cuba me encomienda que siendo comisionado debo dirigir otra vez ese equipo. Y ahí dirijo el equipo de Santiago de Cuba todo el campeonato nacional y vuelvo a discutir. El primer año lo discutí con Industriales, con Industriales en La Habana. Y el segundo año lo discuto con Ciego de Ávila también, que lo perdí también con Ciego de Ávila y volví a coger el segundo lugar nacional en el Campeonato Nacional de Fútbol. Que es muy difícil hablar de uno, pero sí después de la decisión política de Santiago de Cuba he tenido que ver mucho con el desarrollo del fútbol de Santiago de Cuba, con sus entrenadores, con sus árbitros y con todo lo que he tenido que ver con el fútbol en la provincia. Era el comisionado en los Panamericanos del 21 y tuve la oportunidad en este estadio que estoy parado ahora de construir, de estar al frente de la obra en los Panamericanos del 21. Y ahora, a cabo de 21 años, también estoy orgulloso de estar al frente de este mismo estadio para la terminación del sintético y con la calidad que tiene, que está recibiendo ahora Santiago de Cuba para el desarrollo del fútbol de Cuba y de Santiago. Después de una etapa en Guatemala como parte de la colaboración deportiva cubana en esa nación centroamericana, Lázaro Vila regresa a Cuba en el año 2001 y asume como director de la Escuela Nacional de Fútbol Mario López. Una función a la que le seguiría la de director de la primera academia de fútbol en el país con sede en el Antonio Maceo de Santiago de Cuba y posteriormente la de oficial de desarrollo de la Asociación de Fútbol de Cuba. En el 2001 se inaugura el programa GOL, que es la Escuela Nacional de Fútbol. Yo estaba cumpliendo misión en Guatemala. Yo estuve por Guatemala trabajando 3 años. Trabajé como metodólogo de 19 deportes y trabajé también en el fútbol con el Deportivo Zacapa, donde trabajé como preparador físico más de 8 meses. De ahí, cuando llego a Cuba, Luis Hernández Jerez es el nuevo comisionado de Cuba y me propone la dirección de la Escuela Nacional de Fútbol, donde decido ir para La Habana y trabajo como director. 3 años estuve trabajando como director de la Escuela Nacional de Fútbol en La Habana. Vine para Santiago y se funda la primera academia de fútbol en el país, aquí en el Antonio Maceo, donde yo soy el director. El Maceo había tenido mucho tiempo de deterioro, no tenía un mantenimiento adecuado y nos dimos la tarea de volver a recuperar el Maceo. Y la Comisión Nacional, y en ese momento el presidente de la Asociación de Fútbol de Cuba, Luis Hernández, nos apoyó y volvimos a rehabilitar el Maceo. Tuve aquí un tiempo en el Maceo, en la Academia de Fútbol de aquí de Santiago de Cuba, pero a los 3 o 4 años de estar aquí, vuelve Luis me propone de que vuelva a La Habana a trabajar con él en la oficina como director de desarrollo. Al principio fue un poco difícil. ¿Por qué? Porque yo venía de una escuela, venía del terreno de fútbol, venía de la dirección de una comisión provincial y la dirección de desarrollo son otras cosas. Es la superación, es todo el desarrollo logístico de una federación, es el trabajo en equipo, es el que dirige la comisión técnica, y entonces nosotros en Cuba no teníamos esa costumbre. Y ahí empecé a ir a mis primeras reuniones de la Dirección de Desarrollo de CONCACAF y de FIFA. Y fui entonces entrando en ese mundo donde empezó nuestro trabajo en la Oficina de Desarrollo, donde optamos por varios
proyecto de desarrollo que FIFA le proponía a todas sus asociaciones miembros y especialmente a Cuba, donde se empezó por la Polar, que todo el mundo conoce, que fue primero se hizo las luces de Pedro Marrero para una eliminatoria de la Copa del Mundo. Después entramos en la Polar. La Polar, que fue un proyecto que se hizo en el sintético, pero no se terminó el estadio, y ahí todavía no se ha podido terminar, por cosas ajenas a la voluntad de muchas personas, pero no se pudo terminar. Y este proyecto que felizmente estamos sentados en él, que sí se terminó con demora, tuvimos el contratiempo de la pandemia y otras cosas que sucedieron en el transcurso de este proyecto, pero felizmente terminó y es uno de los proyectos terminados para FIFA. El Estadio Antonio Maceo es hoy el orgullo del fútbol santiaguero. Allí se han vivido momentos de euforia como los del último torneo de apertura o el del primer título de la provincia en el Campeonato Nacional de 2017. Una de las personas que más ha estado vinculada a las obras acometidas en la instalación del reparto Sueño es Lázaro Vila, quien estuvo al frente de las labores de remodelación para los Panamericanos de 1991 y casi 3 décadas después se mantuvo en primera fila durante la instalación de la superficie sintética y demás obras civiles del Maceo. Es una obra que yo me siento orgulloso y feliz. Orgulloso porque mis nietos, mis hijos ya son de Santiago de Cuba. Yo soy camagüeyano, como te dije al principio, pero llevo más de 20 años en Santiago de Cuba. Y aquí eché mi juventud en este estadio, aquí empezó a jugar mi hijo, aquí toda esa generación que hoy son entrenadores de Santiago de Cuba, empezaron aquí. Y ver esta obra terminada, y que en este momento es uno de los mejores estadios de Cuba, o el mejor estadio de Cuba de fútbol, es un orgullo y una felicidad para mi persona. Convencido de que en Cuba sí hay talentos y fútbol, Lázaro Vila considera vital para el desarrollo de este deporte en Cuba un trabajo sistemático y con abnegación en la base. También resulta indispensable mejorar la logística de las competiciones domésticas, contar con instalaciones adecuadas en cada una de las provincias del país y perfeccionar el arbitraje. Mientras añora el momento de ver a la selección absoluta en puestos de avanzada en nuestra zona geográfica, Vila aboga por la calificación de los entrenadores cubanos y la implementación de las investigaciones científicas en los terrenos del archipiélago nacional. En estos momentos se ve que hay un despegue. Se ve que hay un despegue que tiene que ver mucho con las nuevas generaciones. Pero también tenemos que decir que nuestros técnicos, nuestros entrenadores, se ha trabajado mucho y hemos perdido muchas generaciones por las decisiones que hemos tenido en Cuba. Y esto ha tenido mucho en contra al desarrollo del fútbol cubano. Porque como todo el mundo sabe, el equipo que fue mundial de Turquía, tercer lugar centroamericano, ¿y cuántos jugadores nos quedan en la selección de ese equipo? Entonces hay cosas que chocan mucho con el desarrollo del fútbol. El fútbol en el mundo es una pasión, pero que el fútbol en el mundo se ha desarrollado mucho y que los entrenamientos del momento son entrenamientos muy modernos y no podemos seguir con la escuela de fútbol de hace 20 años atrás. Tenemos que cambiar, tenemos que buscar métodos, tenemos que aplicar la ciencia, pero también tenemos que aplicar que esta ciencia se aplique en el terreno, porque yo puedo hacer mucho trabajo, puedo hacer mucha tesis, puedo hacer mucho doctorado, pero en el aire acondicionado no se hace futbolista. El futbolista se hace en el sol, bajo el sol. Y entonces quiero que la ciencia sea en el aula, pero que se lleve al terreno de fútbol. Si hacemos esas cosas, vamos a mejorar. Y nosotros todo nuestro país está lleno de licenciados de cultura física, todos los entrenadores son licenciados, pero no tenemos una licencia en Cuba. Entonces tenemos que también trabajar en base a que nuestros entrenadores sean calificados y yo no poner a trabajar a un señor en la primera categoría que lo que ha entrenado toda su vida ha sido niño. Entonces esto no da desarrollo. Entonces tenemos que buscar métodos y fórmulas que la hay, que la existen, que no es un invento que el mundo la ha hecho y nosotros no podemos quedar atrás. Primero, lograr que las nuevas generaciones de futbolistas que están saliendo tengan el mismo deseo y la misma pasión.
Jugamos en tiempos difíciles, no había muchas cosas que hay ahora. Me puse Adidas al finalizar ya mis años en la Selección Nacional de Fútbol de Cuba. Siempre jugué con Bato y la selección cubana salía a jugar con Bato y con los batollos españoles, aquellos que eran Di Stéfano. Y le digo a esta nueva generación que lo tiene casi todo, que lo que tiene que tener amor y defender la camiseta de su provincia primero y después la del país, para que el fútbol de Cuba tenga el desarrollo que debe tener. Igual que a los técnicos que trabajan para el fútbol de la base, que muchos no tienen el amor de trabajo que tenían aquellos que me hicieron futbolista a mí. Un Luis Rojo en Camagüey, un gallego en Santa Cruz del Sur, que era trabajador de la forestal y después iba y nos daba fútbol a nosotros. Y así hizo varios futbolistas como Carlos Montenegro, El Mundo Arzuaga, Lázaro Vila, de Santa Cruz del Sur. Entonces, es un problema de la generación, es un problema de que deben trabajar con amor y deseo. En Cuba sí hay talento, en Cuba sí hay fútbol. Lo que hace falta es hacerlo sistemático y con amor. Tengo un sueño, que es muy difícil que se pueda cumplir, pero es un sueño que tengo, de ver la selección nuestra, por lo menos participar en un mundial de fútbol. Es muy difícil. Que conoce de fútbol sabemos que es muy difícil, pero es un sueño. Y como futbolista, como exfutbolista, como dirigente que fui de fútbol, como entrenador que fui un momento, me gustaría ver a Cuba en los primeros planos del fútbol del norte, Centroamérica y del Caribe, porque ya hubo un momento que lo tuvimos y lo hemos perdido. Todo, cuando digo todo, es mi vida. Todavía ya mi familia, mis hijos, mis nietos no quieren que ya yo siga trabajando en el fútbol. Y yo no, creo que no puedo dejar de trabajar en el fútbol. Por cualquier cosa que haga, simple, pero sigo en el fútbol hasta que tenga fuerza para seguir en el mismo. Hola, soy Carla Duarte. Bienvenidos a Disparo a la Red, una sección dedicada a seguir la actividad de los futbolistas cubanos en Internet. Mediante la red de redes conocimos que Cuba participará en la Liga de Naciones de la CONCACAF con 32 jugadores, 14 legionarios y 18 de los participantes en el torneo de apertura de la Liga Nacional de Fútbol. El director técnico de la Absoluta, Pablo Elién Sánchez, convocó a los jugadores que se desempeñan en las ligas de Honduras, Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos, Brasil, España, Inglaterra, Italia, República Dominicana y Noruega. La primera jornada de la Liga de Naciones de la CONCACAF comenzará el jueves 2 de junio a las 3 de la tarde, hora de Cuba, con el choque entre Guyana Francesa y Guatemala. El primer partido de Cuba es frente a la selección de fútbol de Guadalupe el próximo 2 de junio a las 8 p.m. Y hablando de eventos internacionales, la árbitra Ivette Santiago fue designada para participar en el Mundial Sub-20 de fútbol femenino de Costa Rica. La asistente FIFA de 33 años ya había participado en varias competencias internacionales, tales como los premundiales Sub-17 y Sub-20 de fútbol femenino. En la Liga Promérica de Costa Rica, el Club Sport Cartaginés, club en el que milita el cubano Marcelo Hernández, culminó la fase regular del torneo de clausura, siendo el equipo que mejor juega como local. Con un 78,79% de rendimiento, el cartaginés concluyó la fase regular del clausura, seguido por el alajuelense. Los brumosos salieron victoriosos en 8 de sus 11 partidos disputados en el estadio Rafael Fello Mesa, donde además empataron en 2 ocasiones y perdieron en una, acumulando 26 puntos en casa. Concluimos esta sección hablando del pequeño Arat Hosseini, un prodigio del fútbol que a su corta edad ha sido comparado con Leo Messi y Cristiano Ronaldo Jr. Arat Hosseini es un niño iraní que vive en Liverpool, Reino Unido, y forma parte de la cantera del equipo de esta ciudad. El chico, con más de 4 millones de seguidores en Instagram, ha sido apodado como el pequeño Leo Messi. El propio Díaz de Argentina le comentó en una ocasión: "Veo mucha clase aquí". A su corta edad exhibe un físico parecido al de CR7, fruto de sus partidos, ejercicios de técnica y ejercicios físicos, además de que es muy inteligente en el campo, siendo capaz de vencer a niños que le doblan la edad. El sueño de Arat es jugar en Barcelona y convertirse en el mejor futbolista del mundo. Sueña con ganar el Balón de Oro, botas de oro e innumerables trofeos, comentó su padre en una ocasión. El niño que ahora recibe el reconocimiento de Leo Messi, el FC Barcelona, Río Ferdinand, Kimpembe, Patrick Kluivert, Novak Djokovic, Luis García y el actor Will Smith, antes de ser un prometedor futbolista, ya era un excelente gimnasta, con 2 años. Los espero la próxima semana en otro Disparo a la Red, siempre en Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí.
Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de la vida de un hombre de fútbol, Lázaro Vila. Usted regrese la próxima semana y síganos en las redes sociales. Somos Fútbol por Dentro, el programa donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Hasta la próxima.